Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Hoy vamos a tratar el tema de el modelo federal frente al Estado comunal. La historia de los países contiene elementos suficientes que permiten reflejar las tradiciones históricas de los países. Las instituciones tienen, por supuesto, un perfil, una forma de actuación que marca el desarrollo republicano o el modelo de sociedad que se emprende. Venezuela, desde el principio del siglo XX, comenzó a pugnar por la democracia. Los estudiantes, la generación del 28, la organización de los maestros en el año 32, en fin, hubo iniciativas importantes para impulsar los principios democráticos. En la década de los años 40, las feroces dictaduras comenzaron a producir algunos cambios, generándose una gran presión de la sociedad y al propio tiempo una modificación de la actuación de las instituciones, creándose transiciones que desembocaron en la Junta de Gobierno de 1945. Junta de Gobierno que impulsó importantes iniciativas democráticas y que estableció unas elecciones universales, secretas y directas en 1947 con la elección de don Rómulo Gallegos como presidente de la República. En esa elección votaron por primera vez los analfabetas, se conquistó el voto de la mujer y hubo un conjunto de avances políticos apenas en el 45, a mediados del inicio del siglo XX, a mediados del siglo XX. Luego vino la dictadura militar de 10 años, dictadura que desembocó en un nuevo aliento venezolano por la democracia que fue el 23 de enero. Desde el momento en que se inicia ese proceso de democracia representativa, en Venezuela comenzó a profundizarse el debate sobre la importancia de que la democracia se acercara más al ciudadano, que la democracia se profundizara como modelo de participación, y hubo durante muchos años iniciativas y propuestas. En 1989 se profundiza en Venezuela el proceso de descentralización. Ese proceso tuvo el acompañamiento de todos los sectores democráticos del país, de izquierda y de derecha. Hubo la primera elección directa de gobernadores, toda una diversidad del panorama político de Venezuela, de los sectores participantes en la vida activa, tanto del bipartidismo AD, COPEI, como de expresiones de la izquierda democrática como la Causa R, el MAS, el MEP, en importantes gobernaciones y alcaldías del país. Se vivió un proceso de diversidad interesante, muy rico, muy interesante y de una gran vitalidad. Se iniciaba un proceso en el que los ciudadanos podían acercarse al poder, el ciudadano cercano al poder. Se acabó aquella vieja práctica oportunista de la elección de un presidente del consejo por maletinazos, y se comenzó un proceso bien interesante. En el proceso de 1999, ya Chávez, presidente de la República, la Asamblea Nacional Constituyente ratificó en su artículo 4 de la Constitución el carácter del modelo. El artículo 4 establece, voy a leerlo: la República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Es decir, en la Constitución venezolana está ratificado el carácter de un Estado federal descentralizado. Hoy vemos con preocupación que además del desastre económico que vive el país, los salarios de hambre, el deterioro de los servicios, el deterioro económico
de los venezolanos, la fuga masiva y el éxodo masivo de una diáspora en el exterior que ya llega a 6 millones de venezolanos. Hoy la tiranía pretende imponer a trocha y mocha un Estado que no tiene nada que ver con la tradición republicana de Venezuela. Pretenden imponer un modelo de Estado comunal que en nada se parece a las tradiciones de la historia de Venezuela, que nada tiene que ver con este modelo planteado en la Constitución, que rompe con un esquema de descentralización y del Estado federal descentralizado, y que obviamente nos lleva 100 años atrás a un modelo autoritario y a un modelo centralista, donde se va a reducir la vida republicana prácticamente a su inexistencia. Ese es un modelo cubano, eso no tiene nada que ver con la tradición histórica de Venezuela, y es además una forma de liquidación de todo el liderazgo municipal, es decir, los liderazgos de 335 municipios, los liderazgos de los municipios, de los estados y municipios, se piensan quebrar por la vía de la imposición del Estado comunal, que no es otra cosa que una perversidad para volver a un modelo autoritario superado y que tiene más de que rompe con 70 años de tradición republicana. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados. Hoy estamos tratando el tema Estado federal versus Estado comunal. Frente a la pretensión del régimen de Maduro de imponer un Estado comunal al estilo cubano, vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados. En primer término, la voz autorizada del doctor José Enrique Molina. José Enrique, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Zulia y sin duda uno de los mejores constitucionalistas de Venezuela. Una voz calificada, profunda y conocedora de la tradición republicana. El posible establecimiento de un Estado comunal para sustituir los municipios y posiblemente las gobernaciones y sus respectivos poderes legislativos, en realidad significa muy poco dentro de un régimen dictatorial. En una dictadura, la letra de las leyes y de la Constitución dicen muy poco de lo que realmente ocurre. Son meras fachadas para encubrir la voluntad del régimen, que se aplica independientemente de lo que digan las leyes. Las leyes y la Constitución se interpretan para ajustarse al comportamiento de los gobernantes y no al revés. De modo que el que ahora propongan un Estado comunal para sustituir al Estado federal, pues significa muy poco. Esas comunas van a tener la misma autonomía que tienen hoy los estados, ninguna. Están sometidas al régimen dictatorial y aplicarán o tendrán que aplicar, si no serán sancionados sus funcionarios, la voluntad del régimen, no la letra de la Constitución y la ley, que no son más que una ficción.
en el estado actual de Venezuela, la Constitución está realmente en suspenso, carece de toda efectividad. Y lo mismo ocurre con las leyes, están sujetas a la interpretación caprichosa en función de los intereses de turno de los gobernantes, como ha ocurrido en todas las dictaduras. Venezuela no es una dictadura diferente a las que han ocurrido en otros sitios en lo que se refiere a la posible legalidad. De modo que el nombre que le den, más bonito o más feo, a los organismos que van a regir lo que hoy conocemos como municipio, parroquia y barrio, pues no tendrá más que una función de encubrimiento, de embellecimiento de lo que en el fondo no es otra cosa que un gobierno arbitrario. La ley y la Constitución por sí mismas, en su letra, significan muy poco. Para entenderla hay que comprender que estamos sujetos a un gobierno que no conoce las fronteras legales por su propia naturaleza. Esperar otra cosa es estar destinado al desengaño. Mientras haya dictadura, las leyes y la Constitución valdrán de poco. Muchas gracias. Vamos con la opinión del diputado Luis Barragán, quien ha venido siendo parte de un interesante debate sobre el tema y ha participado en importantes foros y escenarios de distinta índole sobre el tema de la imposición del Estado comunal, sobre todo en el área metropolitana, y lo hemos visto muy activo en las últimas semanas. Veamos la opinión del diputado Barragán. En efecto, el Estado comunal pretende presentarse como una novedad en la Venezuela de los días que corren, en medio de una calamidad humanitaria, de hiperinflación, represión y censura. Y los venezolanos lo sufrimos desde hace más de una década. Recordemos que la propuesta fue derrotada en 2007 a través de la reforma constitucional que motorizó en su momento Chávez Frías. Y a pesar de esa derrota inconstitucionalmente, han tratado de formalizarlo a través de sendas leyes orgánicas. Por cierto, una curiosidad, todas orgánicas, y además del desarrollo reglamentario, de las resoluciones ministeriales, de la creación propia de un órgano ministerial para esta materia. No olvidemos que está asociado también a otra noción etérea, gaseosa, interesada, propia de la experiencia de países del socialismo real, como Corea del Norte y Cuba, como es la del poder popular. En ningún párrafo o oración, el constituyente de 1999 previó al Estado comunal, de modo tal que se trata de una invención propia de un régimen inspirado en las peores causas antioccidentales. Es de observar también que el Estado comunal, como lo vivimos los venezolanos por más de 10 años, por más de una década, ha arruinado al país, y particularmente el Zulia ofrece un ejemplo significativo y se ofrece como una promesa para sembrar la ruindad incluso en toda la región latinoamericana. El Estado comunal es el que desconoce las asociaciones vecinales a favor de las comunas,
que están dominadas por los colectivos armados, por el partido de la usurpación. También la distribución, se ve en la distribución del gas doméstico tan escaso. Allí hay una monumental rosca que ha crecido a la sombra del Estado comunal. Y esta quiebra del país fue la quiebra precisamente de la industria petrolera que sostuvo, que financió al Estado comunal y le permitió al régimen despilfarrar inmensas, colosales cantidades de petrodólares. Y ahora está inventándose otra vía a través de las llamadas zonas económicas especiales, que por cierto tienen muy poco que ver con las exigencias de capacidad, de habilidad que de las zonas económicas especiales en China, y se trata de una vulgar imitación destinada a tratar de financiar con lo que queda en el país a las roscas que han crecido, han cultivado y se alimentan del Estado comunal. Esto tiene distintas expresiones que también lo hemos visto con la actuación de la Fuerza Armada Nacional en el Estado Apure, todavía en curso, que nos autorizan, que nos permiten hablar de unas Fuerzas Armadas comunales al servicio de intereses foráneos, o de la universidad comunal, que también constituye una expresión ya psiquitrillada, una expresión del Estado comunal en Venezuela. Este barniz que pretende dársele de novedad recientemente se ha actualizado con el propósito de regular las ciudades comunales y al propio Parlamento comunal, cuya promesa fundamental es el de atomizar un órgano del poder público como es el Parlamento, la Asamblea Nacional. Así que rechazamos contundentemente por inconstitucional al tal Estado comunal, que es la causa fundamental de la ruina del régimen que el régimen socialista ha sembrado en toda Venezuela. Vamos con la opinión del abogado Pedro Méndez Dager, un joven dirigente político, sin duda una importante promesa política del Estado Miranda, secretario general de Primero Justicia en el municipio Sucre del Estado Miranda. Muy buenas, mi nombre es Pedro Méndez, soy secretario general de Primero Justicia en el municipio Sucre del Estado Miranda, y muchas gracias al diputado José Luis Pirela por su invitación a este espacio. Se me ha pedido que hable acerca del Estado comunal, del avance del Estado comunal, que preocupa mucho en estas semanas y meses por la aprobación en esa Asamblea Nacional que no reconocemos de dos leyes, la del Parlamento Comunal y la de Ciudades Comunales, en primera discusión, y quien representan un nuevo avance de ese Estado comunal inconstitucional que se ha venido construyendo en estos 22 años, y que no solamente es inconstitucional, sino que va en contra de nuestro ADN político. ¿Y por qué digo esto? Porque desde 1989 y a lo largo de los años 90, el panorama político venezolano se enriqueció muchísimo, el universo político venezolano se enriqueció muchísimo por la entrada con mucha fuerza de actores de las regiones que son hijos de la descentralización, que son hijos de esas leyes de 1989, de esas leyes de 1993, que permitieron que porcentajes más grandes del presupuesto nacional fuesen invertidos, fuesen ejecutados en alcaldías y gobernaciones, en las regiones. Pero esto además democratizó el uso de los recursos de la nación, y hasta un 30% en 1998 del presupuesto nacional fue invertido, fue ejecutado en las regiones. Había un mínimo del presupuesto nacional que debía invertirse en las regiones, hoy hay un máximo.
El régimen plantea, por una parte, elecciones regionales, que es su agenda continuista, montar una parodia de elecciones regionales para quedarse en el poder y burlarse nuevamente de cualquier tipo de acuerdo. Y por otro lado, plantea el Estado comunal para calcar el modelo cubano autoritario y centralista que nada tiene que ver con la tradición de Venezuela. El modelo centralista cubano, que a su vez no tiene nada que ver con los valores occidentales, sino que es un modelo calcado, un modelo tropicalizado del modelo soviético. El Estado comunal busca sencillamente establecer bases de poder distintas. Unas bases de poder donde haya por un lado un mini cogollo controlado por todos los intereses ocupacionales de Venezuela en el marco de un plan hegemónico en el continente, y una base, y sobre esa base desarrollar vasallos en los estados y municipios. Es decir, un cogollo centralista por un lado y un conjunto de vasallos sin liderazgo, sin autoridad y sin capacidad de convocatoria en los diferentes estados y municipios. El Estado comunal busca liquidar la tradición republicana. La tradición republicana como Estado federal, la tradición republicana de la federación, de la visión federal, de la desconcentración del poder, de la descentralización como viejo anhelo de la provincia venezolana, por un modelo de poder que nada tiene que ver con nuestras tradiciones. Es la liquidación de los estados y municipios, es volver al poder desde el centro, bien lejos de los ciudadanos que están en la provincia. Es necesario entender entonces que Maduro, con el Estado comunal, sepulta esta constitución impulsada por Chávez, esta constitución, pero que se discutió, se debatió y se aprobó con un escenario democrático y en un marco democrático. Con ello Maduro sepulta esta constitución y por supuesto también con ella sepulta las propuestas que aquí están. Y también por supuesto lanzará al basurero histórico a Chávez, porque aquí no hay ninguna propuesta que tenga que ver con el Estado comunal. Creo entonces que frente a semejante arbitrariedad, frente a semejante barrabasada, frente a esta nueva actitud despótica de la tiranía, es necesario escalar la confrontación política de calle contra el régimen, como un camino para derrotarlos y para echarlos del poder, sin estarnos distrayendo en posturas electoralistas y mucho menos en unas elecciones regionales para poner a alguien no de gobernador o de alcalde, sino de conserje. Y si después le ponen el Estado comunal o le ponen el protector, no será más que un jarrón decorativo, ni siquiera un jarrón chino, porque los jarrones chinos tienen algún encanto, algún arte. Va a ser la colocación de una cosa totalmente inútil. La sociedad venezolana debe activarse en defensa de la Constitución y de su artículo 4, que establece un Estado federal descentralizado. Esta nueva pretensión de la tiranía es eso, la profundización de la tiranía y la liquidación de la República del Estado federal descentralizado. Es la sepultura constitucional y la sepultura del proceso de desconcentración del poder, del proceso de regionalización y del proceso de descentralización. Es necesario reivindicar con fuerza el Estado federal. Dios y Federación. Hasta la próxima entrega, amigos. Suscríbete al canal.